libro de Apocalipsis, entonces nosotros decimos, el autor, usted decíamos nuevamente un repasito, del libro de Apocalipsis es el apóstol Juan. La fecha en que se escribió era más o menos en el año 90 o 96, y obviamente Juan ya no era un jovencito. Se entiende que por ese entonces tenía o 90 o 95 o a 100 años tenía, porque fue el discípulo que vivió más años que cualquiera. Juan era ese muchachito que a los 17 años fue llamado por el Señor Jesús, se recostaba en los pechos de Jesús y él escribió el Evangelio de San Juan y las 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. ¿Cuál es el lugar donde se escribió, obviamente, el libro de Apocalipsis, el libro más glorioso, el libro de la revelación de los últimos tiempos? ¿Dónde se escribió? Obviamente en la isla de Patmos. Patmos está en el mar Egeo, cerca de Grecia, obviamente, imagínense, pero él estaba desterrado, un anciano, imagínense, desterrado de su familia, de la comida. Ahí era básicamente Domiciano, el emperador Domiciano, lo mandó para que muera allí de frío, porque está en el mar que golpea obviamente la isla de Patmos, ¿no? Era una isla. Imagínense, día y noche las brisas del mar, el viento del mar, el frío del mar, ¿no es cierto? Y no tenía su cama, no le dieron para que lleve su cama, no para que lleve sus frazadas, no le dieron un escritorio para escribir, no le dieron alimentos para comer. Imagínense, solamente por el hecho de que verdaderamente usted sabe que César Augusto, él es el que creó, ¿no es cierto?, la adoración al César, porque ellos se creían dioses, ¿no? Porque ellos se creían de Dios, ¿no? Y luego, obviamente, Calígula lo promulgó. Y Domiciano prácticamente obligó a los cristianos y a todo el pueblo que dijeran César es Señor, como decir César es Dios, porque ellos se creían. Y como tanto Juan como los cristianos nunca negaron a Jesús, ellos nunca declararon, todo el pueblo declaraba César es Dios, César es el Señor, y lo endiosaban. Entonces no les pasaba nada, pero Juan y los cristianos, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, ya de edad mediana o ancianos, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas? Cuando le traían con pena de muerte, de tortura, obviamente de ser quemados vivos en los postes romanos o echados al circo de los romanos, di nada más que yo soy el Señor delante del César. Y le decía, no, ellos decían los cristianos, para nosotros César no es Señor, Cristo es el Señor, aleluya. Y obviamente morían cantando, alabando al Señor Jesucristo. Y pasamos ahora, obviamente, evidentemente, a nuestro tema. El libro de Apocalipsis, como decíamos, viene de la palabra apocalipsis. Apocalipsis significa destapar algo que está. Ahora es ver algo que estaba escondido. Es decir, es correr la cortina para ver lo que no veíamos, ¿no es cierto? Es verdaderamente es revelarnos lo que estaba oculto. Entonces, ¿no? Correr el telón. Entonces, Apocalipsis es el libro verdaderamente donde se corre el telón para ver con claridad las cosas que deben suceder pronto. Y entonces Apocalipsis verdaderamente empieza diciendo así, porque Apocalipsis verdaderamente revela a Jesucristo. Usted sabe que en los evangelios se habla de Jesucristo, de los milagros, de cómo anduvo haciendo bienes, y conocemos a Cristo por los evangelios, pero no lo conocemos como debe ser conocido. Lo conocemos como el humilde, ¿no es cierto?, predicador que nació en el pesebre, pero aquí en Apocalipsis, y que los hombres se burlaron y se mofaron, pero en Apocalipsis
vamos a ver a un Cristo, ¿qué cosa? Glorificado en todo su esplendor, en todo su poder. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera venida vino para salvarnos, la segunda venida viene para llevarse a su iglesia, por el cual murió y lo compró con su sangre, pero a poner justicia a un mundo que despreció y muchas veces nos atacó a nosotros, aún la casa. Jesús dijo, los enemigos más cercanos, ¿quiénes son? Tú dirás, oh, están afuera, están allá en otro lugar. No, dice, los enemigos son de la casa. Los enemigos están en casa, ¿no? Cuando dice, oh, ya pues, apaga eso, ya está ahí, déjame ver el partido, ¿qué es eso de culto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de Dios, Dios, Dios? ¿Qué es eso de diezmos? ¿Qué es eso de apoyar la obra? Déjate de bromas aquí, ¿no? Entonces, a veces los enemigos, a veces prohíben a los hijos o dan malos ejemplos para estorbar el camino del Señor. Entonces hoy nos toca empezar el capítulo 1, el versículo 1, no avanzaremos mucho para que podamos seguir avanzando. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándolos por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, Apocalipsis es un libro de revelación, de destape, pero ¿quién es el personaje principal? Revela a Jesucristo, al Señor Jesucristo. Lo vamos a conocer porque muchos no lo conocemos. ¿No? Lo conocemos por los evangelios y es una parte de lo que es el Señor Jesús. Pero aquí lo ven. Entonces, ¿qué hace Dios? Revela a Jesucristo. Ahora, esta revelación de la personalidad, de la gloria, del imperio, del poder, ¿no? Que es Jesucristo, dice, ¿qué cosa? Que ¿quién la dio? Lo dio Dios. O sea, este libro, esta revelación, obviamente, ¿no? La revelación de Jesucristo lo dio Dios, su Padre Dios, de tal manera que eso nos ayuda para tener toda la confianza total. Pero ¿qué dice? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Para qué fueron dadas? Para que dar a conocer a su iglesia, a los que le servimos, a los que algún día entregamos la vida a Cristo, ¿no? Y de las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándolos por medio de su siervo fiel. Acá nos explica, en primer lugar, la revelación de Jesucristo, cómo fue el proceso, cómo son los pasos de esa revelación. Número 1, la primera es la revelación del Señor Jesucristo, o sea, quitamos el velo para conocerlo mejor. Destapamos lo que todavía no conocemos de Jesucristo y nunca lo comprenderemos totalmente. Pero ¿cuáles son los pasos? Primeramente, es Dios quien da esa revelación. Segundo, lo da a su Hijo Jesucristo. Tercero, Jesucristo envía a un ángel. Cuarto, el ángel lo lleva a su siervo, el apóstol Juan, y Juan obviamente lo dirige a las 7 iglesias que están en Éfeso y da a conocer que dice las cosas que deben suceder pronto. Gloria a Dios. ¿Qué cosa? Hay cosas que van a suceder pronto y están sucediendo pronto. Esa palabra pronto es que cuando veamos estas señales, escúchenme bien, Dios lo dará, se comenzarán a ejecutar en forma rápida, obviamente. Por eso, Apocalipsis, desde el 1 al 3, usted va a ver, está la iglesia, estamos nosotros. Pero cuando ya llegamos, que lo vamos a explicar al capítulo 4, la iglesia ya no está. ¿Qué pasó con la iglesia? Vino el Señor Jesús. Vino el Señor Jesús y eso nos revela Apocalipsis. Eso se llama el rapto. No es la segunda venida de Cristo, no confundamos.
Uno es, ¿de acuerdo?, el rapto, y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando Cristo viene por primera vez, yo vino en Belén de Judea a salvar al mundo, a salvarnos. Pero en este libro de revelación de los últimos tiempos, de las cosas que deben suceder pronto, se habla de la venida de Cristo, que no pisará la tierra, sino en el aire. Vendrá Jesucristo y atraerá a su iglesia, se llevará a su iglesia, obviamente, ¿no? Entonces, por eso que Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Una iglesia que ha puesto al Señor Jesús en primer lugar. Una iglesia que ha lavado sus vestiduras. Una iglesia donde el aceite del Espíritu Santo no ha faltado. Una iglesia donde verdaderamente ha puesto en orden su vida y no ha descuidado las cosas espirituales. Entonces dice la Biblia, dos estarán en la cama, o sea, el esposo y la esposa. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el camino, uno será tomado y otro dejado. Estarán en el avión, uno será, si es el piloto, se va el piloto y todo se estrella, y los que están allí, o si son cristianos, también se van. Está manejando, y si usted no está fiel al Señor, usted se queda, pero el resto, ¿qué cosa? Su familia, la gente que va con usted, se va. Eso se llama el rapto. El rapto es la venida de Cristo, donde no pisa la tierra, no llega a la tierra, viene y en el aire Él atrae a su iglesia, comienza a llevar a su iglesia, ¿de acuerdo?, para estar con su Salvador, con su Señor. Ahí viene el gran problema. Y los que no estuvieron a cuenta con el Señor, algunos conociendo a Cristo, conociendo y siendo salvos, habiéndose bautizado y todo, si no ha cuidado su salvación, se quedará. Y a capítulo 4 vendrán todas las plagas, toda la gran tribulación, que vamos a ver lo que es, pero hoy, hermano, no se imaginas. Por eso hay que cuidar nuestra salvación, dice Hebreo. Es necesario que cuidemos nuestra salvación, tanto más cuando es necesario que estemos reunidos, tanto más cuando aquel día se acerca. Y obviamente ya la iglesia no estará. Por eso dice las cosas que deben suceder pronto. Y ahí viene la triple bendición. Tú eres una persona bendecida cuando lees, cuando oyes la palabra de esta profecía, ¿no? Y cuando guardas las cosas en ellas que están escritas, porque el tiempo está cercano. Leer nos habla de una manera personal, nuestro devocional, que tenemos que leer diariamente nuestro devocional, porque eso mantiene nuestra fe. Los que oyen significan, es decir, la iglesia donde el pastor predica la palabra, usted oye la palabra de Dios, usted es bienaventurado, ¿no es cierto? Es también bienaventurado el pastor que predica, ¿no es cierto esto? Porque esta es la bendición tanto para los que oyen, pero alguien tiene que predicarlos, ¿no es cierto? Pero no es tan, no solamente hasta allí es importante, sino lo más importante es y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cercano. Hermanos y hermanas, este es el llamado en esta mañana. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca de la venida del Señor Jesucristo. En esta semana, tanto la semana pasada como esta semana, estamos observando temblores con diferentes grados por todo lado. Por todo lado. Y en el mundo, obviamente en el mundo, el cambio climático, obviamente el desborde en Brasil, cuántos han muerto por las lluvias torrenciales. Es decir, obviamente, hermanos queridos, estamos viviendo ya porque el tiempo está cerca de la venida. Vemos muchos cristianos también, como dice la Biblia, Jesús dijo, en esos tiempos, cuando venga Jesús a la tierra, cuando regrese, ¿hallará fe en la tierra? Porque muchos cristianos
ya esto como que no es importante, no le dan la importancia, ¿no? Más su trabajo, que está bien, trabajar su estudio, que está bien, pero lo más importante es lo más importante, las cosas espirituales, porque no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, dice Juan, para completar, y ahí terminamos, en el versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias, o sea, los cristianos, los pastores tenemos que ser obedientes. Esto vino, dice, para que dé conocer a los santos las cosas que sucederán pronto. Y Juan cumple, obviamente, en la isla de Patmos. No solamente escuchó la voz, sino que vio como una fotografía, como mirar el televisor. Él vio todas las cosas. Y dice, y Juan a las 7 iglesias que están, ¿qué cosa? En Asia. Entonces se dirige a usted y a mí. Ahora, estas 7 iglesias que están en Asia, no había 7 en ese tiempo, había cientos de iglesias porque los cristianos predicaban mañana, tarde y noche, a tiempo y fuera de tiempo, y la iglesia crecía, miles y cientos crecían aún con la persecución. Pero ¿por qué toma 7? ¿Por qué toma las 7 iglesias? Porque el número 7 significa perfección, como que Cristo perfecciona su iglesia, y 7 significa completo. Quiere decir que cuando Dios hace las cosas completas y no a medias. Gloria al nombre. Pero estas 7 iglesias representan a todas las iglesias desde su nacimiento. La iglesia nació en Pentecostés, ¿no es cierto? Nació en Pentecostés la iglesia, ¿de acuerdo? Y obviamente desde allí la iglesia sigue creciendo, sigue avanzando, ¿de acuerdo? Sí. Y las 7 iglesias que escogió, obviamente, que Dios revela, son las que representan a todas las iglesias en el mundo. ¿Y cómo serán las iglesias en las diferentes etapas? Por ejemplo, en Éfeso va a decir, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Así es. Entonces va a haber etapas donde la iglesia pierda su primer amor. Y así las otras iglesias tienen ciertas características que conforme pasa el tiempo y las edades van a manifestar estas características. Va a haber un tiempo de apostasía, por ejemplo, ¿no? Esmirna, Tiatira, son apóstatas, se apartan de la fe, ¿no? Siendo iglesias, ¿no? Entonces nos habla de esas 7 iglesias, dice, pero ¿qué es lo que nos hace? ¿Esas iglesias dónde están? Están en Asia. Asia, ¿por qué? Porque en el lado, y ojo, desde Patmos obviamente salía. ¿Qué les dice Dios? Gracia y paz. En esos momentos, o cuando tú pasas momentos difíciles, o cuando tú atraviesas el valle de lágrimas, ¿qué es lo que necesitas? Esa iglesia estaba perseguida, asesinaban, eran despojados de sus bienes, es decir, no tenían libertades, eran enviados a la fosa de los leones, devorados por los leones, eran obviamente crucificados en cruces para alumbrar los caminos de Roma. Sin embargo, ¿qué necesitaba? Pero Juan no se cayó, los discípulos no se callaron, las discípulas no se callaron, no se avergonzaron, sino estuvieron dispuestos hasta morir por la causa de Cristo. Le dice gracia y paz. Aleluya. Qué hermoso Dios que tenemos. Qué precioso Salvador. Incomparable, obviamente. Esa palabra es como un bálsamo que llegaba a los cristianos, a las iglesias, a los cristianos perseguidos, cristianos que estaban en diferentes tribulaciones, sin comer, despojados de sus casas a los cerros, a las cuevas, sin tener que comer, perseguidos, sin tener que vestirse, dice, tenían que ver la piel de los animales. Pero sin embargo, estos cristianos fueron hechos de una madera especial. No renunciaron, no se amilanaron, no negaron
que Cristo es el Señor y que no hay más Señor en su vida, no hay que César no es Señor, que el dinero no es su Señor, que la familia no es su Señor, que las diversiones no es su Señor, que su trabajo no es su Señor, que sus estudios no es su Señor. Cristo es el Señor, Cristo es el curio, es decir, reconozco que Cristo es mi Señor. Significa, Kyrio significa el único que tiene el poder y la autorización para disponer de mi vida, para disponer. Señor significaba en esos tiempos aquella persona que tenía esclavos y que tenían el poder de disponer de su vida. Y ellos declararon, Cristo es mi Señor. Cristo es el único que puede disponer de mi vida. Nadie más dispone de mi vida sino Jesucristo. ¿Por qué? Porque según Samuel capítulo 2 dice la palabra, Jehová es el que da la vida y Jehová es el que da la muerte. No, un virus, una enfermedad no nos trae la muerte. No, Jehová es el que da la vida y Jehová es el que da la muerte. Jehová es el que enriquece y Jehová es el que empobrece. Y dice, Jehová es el que enaltece, te levanta tu negocio, levanta tu economía, te pone un nombre, vas sobresaliendo. Jehová es el que levanta, pero si no honras a Dios, Jehová también es el que abate, el que te humilla, ¿no? Jehová dice, es el que permite que tú mueres, que bajas al Seol, pero Jehová también dice, es el que permite que te levantes del Seol, o sea, que aún resucites. Que ahora, si Él puede resucitar, ¿cómo no puede sanarnos de toda enfermedad? Por eso la declaración clave es, estoy sano por la llaga de Cristo. Así me sanó Dios, así me estoy recuperando, así consigo la sanidad. Lo hicimos con mi hija Zurita, lo hago con mi vida. Llamaron otra persona más y le dije, tiene usted que repetir, estoy sano por la llaga de Cristo. Y la palabra, hermano, salvación significa tres cosas. A veces solamente hemos dado énfasis. Sano viene de soso, de la palabra griega, y significa salvo, sano, libre de toda opresión, de toda brujería, de toda hechicería, libre y restaurado. Aleluya. Denle palmas a Cristo, denle palmas a Cristo. Gloria al nombre de Jesús. De tal manera que la Biblia dice, ninguna brujería puede contra el pueblo de Israel, ninguna brujería puede contra los hijos y las hijas de Dios, ninguna brujería puede, dice, no funciona. Aleluya. No funciona con nosotros. Ellos, los brujos, sí, son los instrumentos de Satanás, los curanderos, hechiceros, pues, ¿no? Hacen su trabajo, obviamente, ¿no? Y piden dinero, ellos te pueden sacar todo aprovechando tu desesperación. Yo he sido testigo que le sacan hasta sus casas, sus autos, ¿no? Aprovechando que estás desesperado, te vuelvo al ser amado, ¿no? Antes era en 24 horas, ahora es ya en 12 horas, ahora no es 12 horas, ahora en 6 horas, están bajando, ¿no? Pero con nosotros no funciona. Según Números capítulo 26, 23 dice, y la brujería, la hechicería, el curanderismo no funciona contra los hijos de Israel. Israel somos nosotros, el Israel espiritual. No funciona con la iglesia, con tu persona. No funciona. ¿Por qué no funciona, hermanos míos? Porque tú eres parte de esa iglesia que Él compró con su sangre. Él se dirige a su iglesia porque para Dios, cuando mire este mundo, lo más importante no es el palacio de gobierno. Lo más importante en este mundo no son los congresos de la República. Lo más importante no son los ministerios, la Defensoría del Pueblo. Lo más importante es su iglesia, eres tú. Por eso Él se dirige a su pueblo, a su iglesia. Se dirige a la iglesia porque es el cuerpo de Cristo, porque es columna y baluarte de la paz. Y tú eres parte de esa iglesia.
La iglesia no es el local. No, me voy a ir a otro sitio porque ellos tienen local. La iglesia no es el local. La iglesia eres tú. Cristo no murió por los edificios. Cristo no murió por los locales. Cristo murió por ti. Y tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia comprada con la sangre del Señor Jesucristo, y compró Jesucristo. ¿Por qué se dirige a la iglesia? Que la iglesia tiene que ser, número uno, ¿qué cosa? Sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Compró el perdón de tus pecados y la salvación. Segundo, Cristo conquistó tus maldiciones. Él se hizo maldito, dice, llevó nuestras maldiciones. ¿Para qué? Para que esas maldiciones no nos alcancen. Maldiciones generacionales como enfermedades de los parientes, de los abuelos, tatarabuelos. No, tú tienes que cortar. Yo corto esa maldición porque Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué cosa? Él llevó mis maldiciones. Las maldiciones no me pueden seguir, no me pueden tocar porque yo soy parte del pueblo de Dios. Yo soy parte de la iglesia de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Sino que a veces no sabemos los vicios. No sabemos lo que ha hecho el Señor. Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento. No. Tú tienes que consultar a Dios. Por eso dice el pueblo ha de buscar el consejo. ¿En qué cosa? En el sacerdote, en el pastor, no en otras personas. Cuidado, esas personas no son autorizadas por Dios. Los pastores estamos autorizados porque le vamos a hablar la palabra de Dios. Pero ¿qué más llevó Cristo en la cruz del Calvario, hermano mío? Por eso se dirige a su iglesia. Esta iglesia tiene que saber qué cosas conquistó Jesús. ¿Por qué eres parte de la iglesia? Conquistó también, ¿qué cosa? Y derribó, ¿qué cosa? Derribó, obviamente, hermano, las fortalezas mentales. Fortalezas mentales. No me va a salir bien. No creo que voy a prosperar. Estoy enferma. No creo que voy a sanar. No creo que voy a salir de esta. Esas son fortalezas. Diga conmigo, esas son fortalezas. No creo que voy a tener dinero. No creo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No creo que voy a tener una casa, no creo que puedo tener un buen ingreso económico y financiero. Son fortalezas. Por eso dice la Biblia que derribando argumentos. ¿No es cierto? Nuestras armas son poderosas para destruir. ¿Qué más hizo Jesús? Dice la Biblia, despojó a los principados y potestades, le quitó todo su poder. Y dice la Biblia que Dios Padre, quitó la autoridad a Satanás y a sus demonios. Ellos no tienen autoridad sobre nosotros, ¿no es cierto? Y dice que Cristo los despojó a todo principado, potestad, hueste de maldad, ¿no? En los lugares celestiales, ¿no? Y los derribó. Y dice, quitó el acta de decretos que era contraria a nosotros, o sea, las acusaciones, los pecados, las faltas que se han cometido, y lo clavó en la cruz, eliminándolos de tal manera que no hay ninguna acusación para ti. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, celébralo con unas fuertes palmas, celébralo con unas fuertes palmas. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más llevó Cristo? Todas tus enfermedades, tanto físicas, emocionales, mentales, amén, neurológicas, obviamente enfermedades de las vías circulatorias del corazón, obviamente del cerebro, aneurismas, microinfartos cerebrales, derrame cerebral, y caíste en hemiplegia. Pero Cristo tiene el poder, porque este mensaje no es el mensaje, hermano mío, de derrota, es la victoria, porque en el Edén el enemigo engañó a Adán y Eva, pero aquí en Apocalipsis Jesucristo venció al enemigo, venció obviamente lo que Adán perdió, y por eso nos devuelve a nosotros que somos la nueva creación, nos devuelve todo que Adán
¿Dónde está el jardín? Esa paz, ese gozo. No lo tuvo Adán ni Eva, porque no le dieron los frutos eso. Amén. ¿Y qué pasa? Y que nadie puede tocarte. Gloria a Dios. Y que está para sanarte. No hay problema. Dice la Biblia, ¿qué cosa? Que por mi llaga tú estás sano, hijo, hija. Tenemos que declararle, yo estoy sano, estoy sana por la llaga de Cristo. Y luego cubrirnos con la sangre de Cristo que nos protege cuando tú cada día tienes que protegerte con la sangre de Cristo. Por eso la iglesia está protegida por la sangre de Cristo. Por eso Jesús dijo, ¿qué cosa dijo? ¿No? Que dijo, yo también te di a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca que es Cristo, la obra de Cristo que murió y derramó su sangre, y en las puertas del infierno, las puertas más poderosas que hay en este mundo, tanto visible o invisible, que dice, no prevalecerán contra ti. No dijo que no va a haber, va a atacar porque el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, dijo, pero no van a prevalecer. Si estamos por ahora enfermos, no es que va a prevalecer esa enfermedad, se tiene que ir en el nombre de Jesús. No es que no va a venir, sí va a venir, pero se tiene que ir en el nombre del Cristo glorioso, que venció la muerte, venció la enfermedad y se levantó y resucitó. Esto es Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Aleluya, dale palmas a Cristo, dale palmas a Cristo. Gloria al nombre del... Ay, qué hermosas palabras, como mi corazón es como un bálsamo. Es como un sediento en el desierto que está muriéndose de hambre y de sed y le dan un vaso de agua o una Inca Cola o Coca-Cola y refresca. Pan le dará una piedra, dijo Jesús. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Quién de vosotros hace eso? Dijo. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Hay que pedirle. Dios quiere dar. La salud es una buena cosa. Yo declaro que en decreto el pastor Santiago lo veo muy bien, va a ir mejorando porque la gracia de la sanidad está abierta, pastor, para usted. Gloria al nombre de Jesús. Yo declaro sobre mi vida y mi familia. Yo declaro y decreto sobre la vida de Elenita. La gracia de la salud están abiertas. Yo declaro sobre Nati, la gracia del Señor están abiertas, la liberación y la prosperidad en su trabajo. Yo declaro sobre el Cita, yo declaro sobre Daría, sobre Jorge, qué lindo que es, y Olenka, que la gracia de Dios están abiertas. Ay, pues las puertas se van a abrir, esas puertas que se cerraron, Dios te lo abre. ¿Por qué? No porque lo merecemos, sino porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos su pueblo. Nos compró. Gloria a Dios. Nos compró. No somos como alguien y yo hago de mi cuerpo lo que quiero, yo voy a donde quiero, yo no es cierto, decido lo que quiero. ¿Por qué? Porque es mi vida, es mi cuerpo. Un momento, Señor. Tu cuerpo, no, tu vida no es tuya. Fuiste comprado, dice Corintios, 2 Corintios. Fuiste comprado por precio. Gloria a Dios. Y que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo mora en ti. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. ¿De quién son? Gloria a Dios, de Dios. Son de Dios. Entonces, si son de Dios, Él es el propietario, el dueño exclusivo. Amén. Y Él no, ¿cómo es que voy a glorificarle a Dios
y yo no estoy sano. Entonces tú dices, Señor, este cuerpo es tuyo. Este cuerpo fue creado por ti. Yo oro temprano ahí en mi cama, digo, tus manos me agarran el cerebro, me agarro el cuerpo, digo, tus manos me hicieron, Señor, tus manos me formaron. Señor, te pertenezco por creación, pero también te pertenezco por lo que hizo Cristo en mí. Por eso a Él sea toda la gloria. Ahí me compraste nuevamente. Somos doblemente comprados, valemos mucho. Somos el linaje más alto que pisa esta tierra. Somos la dinastía de Dios. Pertenecemos al palacio de nuestro Dios. Pertenecemos a la más alta alcurnia divina, donde nuestro Padre es Dios. Y Jesucristo, nuestro hermano mayor y Señor, y el Espíritu Santo, su consolador. Le pertenecemos. Gracia y paz. Dios quiere traernos gracia y paz, pero esa gracia y paz dice a vosotros, para quien es para ti, no es para otros. A vosotros dice, ¿de acuerdo? Gloria a Dios. Amén o no, hermanos míos. Gracia y paz a vosotros. ¿De qué es? Del que era y del que ha de venir. Aleluya. Esa gracia y paz no es que la iglesia lo da, no es que el pastor tal, no, yo no voy a escuchar al pastor Chauco porque veo ahí hay otros pastores más grandes. No, Señor, esa gracia y paz no te lo da el predador, no te da el famoso, no te da el pastor, no, esa es la gracia y paz, dice a vosotros. ¿A quién? A ti. ¿Qué cosa? ¿De parte de quién? De parte del que, ¿qué cosa dice la palabra del Señor? Del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Quién es Él? Eso se llama Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestras almas y de nuestro espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Y dice esa gracia y paz, dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Significa que hay 7 espíritus? No, ese es el Espíritu Santo. O sea, esa gracia y esa paz lo trae también el Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando habla 7 espíritus, significa el 7 es número perfecto, número completo. No que haya 7 espíritus, hay un solo Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos trae la paz, la gracia y la paz de Dios. Hoy declaro sobre tu vida la gracia y la paz. Frente a los tormentos viene el enemigo para atormentarnos, nos pone ligaduras, nos levanta cosas en la mente, fortalezas mentales, ajustan la economía, enfermamos del cuerpo. Pero, ¿qué dice el Señor, hijo? No te olvides, ten paz, porque mi gracia está abierta para ti. Las puertas están abiertas para ti. Por eso es que Dios dice, cuando estás enfermo tienes a Jehová Rafa. Jehová Rafa significa, yo soy el Dios que te sano. O yo soy el Dios que te devuelvo la salud. Yo decreto y declaro que Dios te va a sanar, pero que Dios te va a devolver la salud, tanto física, emocional, mental, relacional. Va a sanarte porque es Jehová Rafa. Jehová Shama significa Dios está presente. ¿Algunas veces has pensado, Dios, ¿dónde estás? Jehová, yo soy hijo, hija, Jehová Shama. Yo estoy presente. Ahí donde tú quizás no piensas que no me ves, no, ¿por qué permite esto, Señor? No, yo estoy presente, hijo, hija. Ten gracia y ten paz. Jehová, obviamente, el Roy significa el Dios que te ve, el Dios que conoce tu necesidad, el Dios que sabe qué es lo que necesitas, pero es el Dios no indiferente, sino que acude a ayudarte. Aleluya, gloria a Dios. Gracia y paz. Señor, en esta hora yo bendigo
digo a mis hermanos de la plataforma y los que no han podido, no están, Señor, y algunos si no están y por una otra razón pudiendo estar no lo han hecho. Señor, tú háblales. Dios siempre lo primero. Dios siempre debe ser lo primero, no solo de palabras, sino de hechos. De hechos. Gloria a Dios. Yo declaro y decreto la gracia y la paz sobre mi pastor Santiago Barrio y su familia. Yo decreto y declaro la gracia y la paz sobre Elsa Balbín, Daría, Jorge, Olenka. Yo paz, la vida de Kathleen, de Suri Sadai, de Yaelita Rosclos. Yo decreto la gracia de Dios sobre nuestra ministra Nati León, sobre su vida, sobre su familia, sobre sus proyectos, sus negocios. Yo declaro la gracia y la paz sobre mi hermana Elena y toda su familia. Decreto la gracia y la paz. Quiebro ahora y todos los que, obviamente, todos los que van a escuchar esta palabra, y quiebro toda maldición generacional. Maldiciones son, escúchame bien, hoy los corto. Las maldiciones generacionales, de enfermedades que vienen de mis antepasados, de brujería que vienen de antepasados, de pobreza que vienen de antepasados, de divorcio, de infidelidades, de homosexualismo, de lesbianismo, de robo, de mentiras, de deslealtades, de no honrar el matrimonio. Haga conmigo así la tijera. Enfermedades físicas, mentales, espirituales. Corto la maldición de mi vida y con mi vida corto la maldición sobre mi descendencia y mi familia. Gloria al nombre de Dios. Decreto que hoy, Señor, la paz derriban, obviamente, las cosas mentales. Aquellas fortalezas mentales que te detenían hoy se van en el nombre de Jesús. Porque tu palabra, Señor, ha dicho, llamando a sus discípulos, dio poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo para echarlo fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tienes que creerle a Dios ahora mismo. Todo espíritu inmundo, todo espíritu de enfermedad física, mental, emocional, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de miseria, todo espíritu de deuda, ahora se van, salen de esos cuerpos. Ahora todo espíritu de brujería, de maldición, se van y lo echamos hasta los abismos y no regresen más. Declaramos la gracia y la paz. Lo declaro sobre tu vida. Gloria al nombre